Buenos días. Sesión pública ordinaria de 3 de septiembre de 2020. Debido a la emergencia sanitaria relativa a la epidemia generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, en concordancia con los retos sanitarios que conlleva la nueva normalidad y en consistencia a las recomendaciones del Gobierno federal en materia de sana distancia, con la finalidad de prevenir una mayor propagación del virus en lugares concurridos, además de que esta Sala Regional del Caribe se encuentra obligada a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas, ante el grave riesgo que implica la referida enfermedad, se les informa a todos los presentes que esta sesión será a distancia a través del sistema de videoconferencia. Secretario de Acuerdos, se le solicita que confirme si alguna persona se encuentra en las instalaciones de esta sala y desea presenciar la presente sesión. Buenos días. Con gusto, magistrado presidente. Se hace constar que no compareció persona alguna a la presente sesión. Gracias, secretario. Asimismo, se le instruye para que verifique si está correctamente activado el sistema de videograbación con el fin de cumplir con lo establecido en el numeral 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Señor magistrado presidente, se le informa que el sistema se encuentra activado y funciona adecuadamente. Asimismo, se hace de su conocimiento que se verifica la asistencia del Pleno de la Sala Regional del Caribe, integrada por el magistrado Alberto Romo García, presidente de la sala, en suplencia por falta temporal del magistrado presidente Manuel Carapia Ortiz, conforme a lo dispuesto por el artículo 32, segundo párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y titular de la tercera ponencia de esta sala, así como el licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán, primer secretario de Acuerdos de la primera ponencia, designado con tal carácter por el magistrado Manuel Carapia Ortiz, titular de dicha ponencia, y autorizado por el presidente de esta sala para suplir la ausencia temporal del titular de la primera ponencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 48, tercer párrafo, y 59 de la Ley Orgánica de este tribunal. Y el licenciado Rogelio Olvera Márquez, primer secretario de Acuerdos de la segunda ponencia de esta sala, actuando en suplencia por ausencia del magistrado titular de la segunda ponencia a partir del 30 de abril de 2019 y hasta en tanto la Junta de Gobierno y Administración determine lo contrario, de conformidad con el artículo 48, tercer párrafo de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en relación con los considerandos 8, 9, 10 y 11 y artículo primero del acuerdo G/A/36/2019 de 25 de abril de 2019, emitido por la Junta de Gobierno y Administración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde se autorizó que dicho secretario supla la falta del magistrado en la ponencia de su adscripción y ante la falta de magistrados supernumerarios de este tribunal para ese fin. Ello en relación con el diverso acuerdo G/J/49/2020, por el que se deja sin efectos el acuerdo G/J/A/12/2020, mismos que se encuentran publicados en la página web institucional de este órgano. Magistrado, tiene desactivado su micrófono. Gracias. Una vez verificada la asistencia, se abre la sesión pública ordinaria de esta Sala Regional del Caribe, fijada para el día de hoy, siendo las 11:15 horas. Secretario, le solicito de cuenta del listado de asuntos a sesionar conforme al orden del día. Con gusto, señor magistrado presidente. Conforme al orden secuencial establecido para la sesión de esta Sala Regional del Caribe, corresponde iniciar con el asunto listado de la primera ponencia en el orden del día, siendo ponente el licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Gracias. Licenciado Duarte, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, magistrado presidente. Muy buenos días. Dirijo al Pleno el siguiente asunto. Juicio contencioso administrativo número 840-18-20-01-1. Sentencia definitiva emitida en cumplimiento de la ejecutoria de 13 de marzo del 2020, dictada por el primer tribunal colegiado del 27º Circuito al resolver el amparo directo 46-2020. Los actos en el presente juicio corresponden a créditos fiscales que manifiesta la parte actora desconocer en términos del artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, identificándolos por número de periodo y los montos cuya emisión atribuye a la Subdelegación Cancún y Subdelegación Playa del Carmen, Delegación Estatal Quintana Roo, del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el considerando quinto del proyecto,
se propone establecer la litis planteada por la parte actora en relación con las excepciones de la autoridad demandada en los siguientes términos. La actora demanda los actos impugnados en términos del artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, manifestando el desconocimiento de los actos que señala como impugnados, los cuales identifica por periodos y montos, señalando además a la autoridad a las cuales le atribuye su emisión. Al formular su contestación de demanda, la autoridad enjuiciada alega que los actos impugnados son inexistentes. Por lo tanto, hizo valer una causal de improcedencia y sobreseimiento, ya que señala que todos esos montos y esos periodos a los cuales señala la actora como impugnados derivan de pagos derivados de autoliquidaciones, las cuales se hizo de conocimiento a través de propuestas de cédulas de liquidación. En este contexto, cuando el accionante sostiene que desconoce el acto en materia de controversia y sus constancias de notificación, en términos del precepto inicialmente mencionado, y al producir su contestación de demanda, la autoridad, al negar su existencia, porque en sus archivos no existen indicios de su emisión, es evidente que el procedimiento carece de materia, puesto que ninguna de las partes demuestra su inexistencia. Estas son las excepciones que manifiesta la autoridad para formular su contestación de demanda y en las cuales sostiene su causal de improcedencia. Por tanto, a consideración del proyecto se propone que si no obra constancia de la existencia de una resolución cuya legalidad o ilegalidad pueda analizarse, al no aportarse elemento alguno sobre el cual se llega a la convicción de que existe un acto de autoridad que afecte la esfera jurídica del promovente, es evidente que no hay materia de contienda y, consecuentemente, el juicio resulta improcedente. Por lo tanto, debe decirse que en el caso estudio, la resolución determinante de los créditos fiscales que manifiesta desconocer la parte actora, que corresponden a periodos y montos que le atribuye a las autoridades demandadas, no existen, pues en los autos del presente expediente no se demostró su existencia, máxime si tomamos en cuenta que la enjuiciante fue totalmente omisa en exhibir alguna probanza en la que se observara la supuesta existencia de los créditos que manifiesta desconocer por montos y periodos. No obstante que tuvo la oportunidad de ello en su escrito inicial de demanda, en su escrito de ampliación e inclusive en la segunda etapa de ampliación de demanda o en la etapa de alegatos. Por lo tanto, el proyecto propone que es procedente el sobreseimiento del presente juicio en contra de los actos señalados como impugnados, ello con fundamento en los artículos 8, fracción 11 y 9, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, debido a que la autoridad al contestar la demanda manifiesta que los créditos fiscales impugnados son inexistentes, por lo que el asunto carece de materia, ya que ninguna de las partes demostró la existencia de los actos impugnados. Por lo tanto, el proyecto propone decretar el sobreseimiento del presente juicio. Es cuenta al Pleno, señor magistrado presidente. Muchas gracias, licenciado. Integrantes del Pleno de la Sala, queda a consideración el proyecto del que se ha dado cuenta. Sin comentarios. Si me permite, señor magistrado presidente, a mí sí me gustaría realizar manifestaciones en relación al proyecto. Adelante. El suscrito difiere del contenido del proyecto en virtud de que consideramos que no se actualiza en el presente caso la causal de improcedencia y sobreseimiento que invoca la autoridad demandada, en virtud de que le correspondería la carga de la prueba, en todo caso, a la enjuiciada, demostrar que efectivamente el origen de los periodos y montos que manifestó desconocer la actora derivaban efectivamente de una autoliquidación o de propuestas de cédulas de liquidación, como lo afirma la autoridad demandada. Por lo tanto, contrario al proyecto, se estima que a quien le correspondía la carga de la prueba en términos del artículo 16, fracción segunda de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, le correspondía a la autoridad demandada. Por tanto, considero que al no cumplir con dicha carga procesal, se debe declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, razones por las cuales me reservo mi derecho a formular voto particular razonado en caso de que el proyecto sea aprobado por mayoría de votos. Gracias, licenciado Duarte. Por mi parte, yo no tengo ningún comentario que hacerle al proyecto. Sí, la palabra el licenciado Olvera. Gracias. En relación con los comentarios del licenciado Duarte, me gustaría dejar claro que es un tema que ya abordamos en sesión de 28 de febrero de 2020. En la parte medular, pues se quedó claro que los créditos que derivan de la autodeterminación
no conllevan esa carga probatoria a la autoridad, porque llevaríamos el riesgo de anular créditos autodeterminados, es decir, créditos que en su momento reconoció el propio contribuyente, de los cuales tuvo oportunidad de manifestarse en vía de ampliación de demanda y no lo hizo, dadas las excepciones que vierte la autoridad fiscalizadora. El hecho de que sean créditos fiscales no quiere decir necesariamente que sean cargas impuestas por el Estado. Crédito fiscal es la determinación de la obligación en cantidad líquida. Puede ser bien a partir de la autoliquidación o autodeterminación del contribuyente como principio esencial de las contribuciones, o derivado de facultades de comprobación o alguna otra actuación de la autoridad, lo que en el caso no se surte en el segundo escenario. Por tanto, si son créditos autodeterminados, a partir de las propuestas de determinación, me parece que no existen como tales esas cargas que puedan ser nulificadas por el riesgo que conllevan. Es todo. Gracias. Gracias, licenciado Olvera. Coincido con la última manifestación del licenciado Olvera y no tengo mayor comentario que hacer. Si alguien más tiene comentarios, le pediría al secretario que tome la votación del proyecto. Con gusto, magistrado presidente, se procede a tomar la votación correspondiente. Licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. En contra del proyecto, reservando mi derecho para formular voto particular. Licenciado Rogelio Olvera Márquez. A favor del proyecto. Magistrado Alberto Romo García. A favor del proyecto. Señor magistrado presidente, le informo que hay mayoría de 2 votos a favor con el sentido del proyecto y 1 en contra, con voto particular que formulará el licenciado Pedro Alfredo Duarte Albarrán. Licenciado Duarte, ¿tiene el uso de la voz? ¿Tiene más asuntos? Por parte de esta primera ponencia no existen más asuntos para sesionar. Gracias. Señor magistrado presidente, me permite informarle que el sentido del único proyecto aprobado de la primera ponencia es el siguiente. Corresponde al expediente 842/18-20-01-1. El sentido de la votación fue aprobado por mayoría de votos en el sentido sobreseimiento. En cuenta, señor magistrado presidente, el asunto listado correspondiente a la primera ponencia. Muchas gracias, secretario. Pregunto si existe algún otro asunto pendiente en el orden del día. No, magistrado presidente, era el único asunto listado para hoy. Gracias. Pregunto al Pleno si tiene alguna otra cuestión que tratar en esta sesión. Ninguna de las otras. No, señor magistrado presidente. Gracias. En esa tesitura voy a levantar la sesión, siendo las 11:26 horas del día de su inicio. Proceda, secretario, a detener la videograbación. Asimismo, se le instruye para que elabore el acta de la presente sesión, la cual será aprobada en sesión privada el día 4 de septiembre de 2020, y para que vigile que por conducto de la delegación informática de esta sala, la presente sesión se transmita por el medio electrónico implementado por esta sala, visible en el canal de la plataforma digital YouTube TFJA Caribe. Buenos días, muchas gracias. Buenos días.